Shalom y sean todos bendecidos. Damos gracias al Padre por un nuevo día, por una nueva oportunidad de escuchar su palabra, de estudiarla, de aprenderla, para crecer y para cada día ser lo que el Eterno quiere que seamos. En la vida normal, la mayoría de la gente que tiene una conexión a internet, que tiene una conexión sea con datos o sea con Wi-Fi, cuando esa conexión se cae, cuando esa conexión se pierde, las personas se empiezan a desesperar. Nosotros nos empezamos a desesperar porque nos quedamos sin comunicación, porque nos quedamos desconectados, porque estamos viendo un video y de pronto ese video ya no lo podemos ver, porque no nos podemos hablar con una persona en ese momento, porque ahora todo lo hacemos conectados a internet. El tema es que nos volvemos como locos. Yo recuerdo en una oportunidad que hace unos meses se cayó la plataforma Mega y se cayó el WhatsApp, se cayó el Instagram y se cayó el Facebook. Y todo el mundo estaba como loco. Decían que eso era una prueba, decían que eso era un hacker, dijeron muchas cosas. El tema es la actitud que nosotros asumimos, que al parecer ahora no podemos vivir sin esa conexión de internet. Esa conexión que nos abre un mundo de conocimiento, nos abre un mundo de comunicación y muchos inclusive son adictos a estas plataformas y adictos a este sistema. Entonces, eso en la parte secular, eso es lo que vemos en la parte terrenal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando a nosotros se nos cae el Wi-Fi celestial? ¿Qué pasa cuando se nos ha caído esa comunicación con el Eterno? Les puedo asegurar que muchos, cuando esa comunicación se corta, ni siquiera se dan cuenta. Comienzan a vivir una vida religiosa, comienzan a asistir a una congregación sin siquiera saber qué van a hacer allá, o van a un lugar donde simplemente no son alimentados con la rica savia del olivo natural que es Israel, que es la Torá, que es la palabra. Unos porque no la conocen, pero otros que la conocen simplemente le dieron la espalda y se desconectaron de esa comunicación real con el Eterno y tal vez retrocedieron o simplemente están viviendo su vida de forma terrenal. Le dieron la espalda al Señor y ni siquiera se dieron cuenta. Entonces perdemos la comunicación con la plataforma digital, con la plataforma celestial y ni siquiera nos damos cuenta. Hay personas que ni siquiera están apercibidas de eso. Andan por la vida, como dice, como coloca el teléfono, en modo avión. Y el alma reclama, el Neshama está inquietando, tu conciencia te está hablando, pero aún así le haces caso omiso a que no tienes conexión y sigues transitando la vida sin percibir la presencia del Eterno en tu vida, sin percibir, sin darte cuenta que el Eterno ya se fue, que esa comunicación ya se terminó, que no hay una relación. E inclusive, cuando nos damos cuenta de esto, cuando usted se levanta en la mañana, algo tan sencillo como agradecer al Eterno por su vida. En realidad estás agradeciendo al Eterno por tu vida porque pudiste respirar y pudiste abrir los ojos y estar nuevamente en el mundo en una nueva oportunidad. Una sola, sencilla y actitud. Una actitud muy fácil, como es levantarse y agradecer. Cuando te sientas a la mesa, cuando estás comiendo los alimentos, le diste gracias al Señor porque tienes alimentos en tu mesa. Y cuando terminaste de comer, saliste corriendo rapidito porque tenías que irte al trabajo y no agradeciste después de haber comido, como dice la Escritura. La palabra dice, después de haber comido, demos gracias al Eterno. Y no te olvides del Eterno cuando tú estés saciado. A veces no tienes tiempo ni siquiera de conversar con tus seres que tienes cerca, con tus seres, con tu prójimo más cercano, mucho menos tienes tiempo para conversar con el Eterno, porque estás ocupado respondiendo mensajes o porque estás ocupado en el Wi-Fi terrenal. A veces no tienes tiempo ni siquiera para ir a una actividad escolar de tu hijo o de tu hija
o para ir a una reunión familiar, porque estás en un mundo paralelo, sumergido en lo que es este mundo secular terrenal. Y no es que nosotros no vayamos a hacer actividades porque es parte de la vida, pero si eres capaz de desconectarte de tu propia familia, cuánto más rápido te desconectas del eterno que no ves. Si no eres capaz de siquiera honrar a tus padres, menos vas a ser capaz de honrar al Padre Eterno y al Padre Celestial, el que los tiene. Su Wi-Fi celestial se cayó y usted no se dio cuenta. Quedó en cero, quedó desconectado. Dice la Escritura en 2 de Crónicas 33, versículo 10, 13, lo siguiente. Y habló el Eterno a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual el Eterno trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Eterno su Elohim, humillado grandemente, en la presencia de Elohim de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Elohim oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Eterno era el Señor. Esta es una condición de que sí o sí nos impulsa a reconectar el Wi-Fi celestial. ¿Es lamentable? Sí, pero no existía otra forma. Cada quien, el Eterno lo trata en su nivel. Manasés era un rey. Manasés era una autoridad que se había apartado, que no había seguido el camino de sus padres, no había seguido el camino del Eterno. Y por esa razón fue sometido a angustia, a aflicción, fue quitado de su reino y fue aprisionado. Pero lo importante de este texto no fue la consecuencia que él vivió, sino que en el medio de la angustia, en el medio de la aflicción, en medio de esa situación que él vivió, que estaba siendo esclavo porque no estaba siendo tratado como rey, él apeló, él oró, él buscó conectarse con ese Padre Celestial. Él se inclinó en medio de su angustia. Él buscó la dirección del Eterno y dice que el Eterno lo escuchó. Dice que el Eterno maravilloso lo estableció en su lugar. Eso no fue de la noche para la mañana, eso se tomó un tiempo. No sé cuánto tiempo se tomó, porque solo el Eterno lo sabe, pero él volvió y fue restaurado a su reino, porque su corazón se humilló, porque reconoció su error, porque empezó a caminar como el Eterno quiere que camine. Y dice, y reconoció que Elohim era el Eterno. Entonces a veces estamos en esas situaciones de dolor, de angustia, de depresión, de inconformidad, de enfermedad, de tantas aflicciones que en este mundo vivimos, con asuntos con los hijos, asuntos con los padres, asuntos con los hermanos, con problemas en la congregación, con problemas angustiosos, cosas que no nos damos cuenta que nos están alejando, que vienen por alguna razón y no entendemos cuál es el camino que tenemos que tomar. En este caso, el rey, siendo una autoridad, habiendo nacido con la Torá en su mano y aún así cometió el error, se apartó, desconoció al Eterno y eso trajo sus consecuencias, pero grandioso el Eterno que lo volvió a restaurar a su lugar. Entonces, esa condición que nos invade, esa condición de tristeza, esa condición de angustia, sea porque cometimos un error, sea porque es una prueba, como el caso de Job, que siempre lo nombro, esa situación siempre nos ayuda y nos impulsa a conectarnos con el Eterno. La gente piensa que sus actos no tienen consecuencias.
No es que los actos no tienen consecuencias. En un momento tal vez no lo ve, pero los actos son semillas. Son semillas que usted siembra, que usted coloca allí. La semilla no da el fruto, no da el árbol y mucho menos al fruto al otro día. La semilla se siembra, hay que ponerle agua, el sol, ponerle otra vez agua, hay que removerle la tierra y hasta que ella va saliendo ese árbol, va saliendo esa matica, esa planta, con el tiempo, necesita elementos. Entonces nosotros a veces no somos pacientes. Nosotros no somos pacientes esperando que esa semilla, cuando hacemos algo bueno, queremos ver el resultado de una vez. No, porque tanto como para lo bueno, como para las cosas que no son correctas, son semillas. E inclusive puede ver que una semilla de un acto equivocado se corrige antes de tiempo y ese árbol no nace, esa planta no crece y mucho menos da fruto. Entonces el Eterno es muy, muy, muy paciente con respecto a nuestros actos. Entonces cuando son actos que son incorrectos, que vas por el camino equivocado, el Señor te deja. No pienses que porque hiciste algo hoy y no te ha ido mal, tú pienses que tú estás bien. Tú pienses que estás caminando correctamente. No, cuando uno hace algo equivocado con conciencia o sin conciencia, cuando uno desobedece, cuando uno hay algo que te está llamando la atención, ese sentido común que el Eterno nos ha puesto. Ese acto no va a dar consecuencias en el mismo momento, pero esa consecuencia va a llegar si no corriges el camino, si no te arrepientes. El Eterno tiene mucha paciencia, dice que Él espera que todos lleguen al arrepentimiento. No es que el Eterno no haga justicia o no es que el Eterno no te envíe la consecuencia negativa del acto. No, ese no es su comportamiento. Su comportamiento es ser paciente con las personas que se han desviado y espera años y años y años hasta que, como dicen aquí en Argentina, le cae el 20. Y la persona entonces comienza a vivir las consecuencias de lo que hizo. Entonces, el Eterno espera, el Eterno es paciente con nosotros. Y nuestros actos buenos o malos de alguna manera van a tener consecuencias porque Él actúa así en el mundo. Dice, si haces bien, si caminas derecho, por mis mandamientos, por mis estatutos, por mis decretos, porque si eres obediente, todas estas cosas y bendiciones te alcanzarán y te serán añadidas. Pero si tú caminas por un lugar oscuro, por una desobediencia por aquí, un mandamiento mal por aquí, un camino equivocado por aquí, esas consecuencias tarde o temprano van a llegar. Y el Eterno no es, a veces cuando estamos viviendo consecuencias de nuestros errores y estamos en momentos de aflicción y estamos en momentos difíciles, no es que ahora el Eterno, su bondad se terminó para mí, no, al contrario. Porque el Eterno es bondadoso, es que Él permite las consecuencias para poderte retornar al camino correcto. No es que Él no sea bondadoso, no es que Él sea, ahora es malo porque me están pasando todas estas cosas. Y es verdad, yo viví la consecuencia un día, pero ya está, ya el Señor me perdonó, es verdad. Y te perdonó y el Eterno te da el tiempo para que comiences a construir nuevamente y a sembrar semillas de bondad, a sembrar semillas de obediencia. Entonces es como cuando un niño, el padre le da porcionada los dulces. Usted no le puede dar al niño la bolsa de dulces porque el niño se la va a comer. Entonces el Padre Celestial igual hace con nosotros. Nosotros pensamos que porque el niño piensa que porque no le dan el dulce, el papá es malo. No, el papá no es malo porque no le da la bolsa de dulce. El papá es bueno, está siendo bondadoso con él porque le está evitando un mal estomacal y le está evitando una diabetes infantil. Entonces, igual es con nosotros, el Padre, hay cosas que no nos da, hay cosas que estamos pasando, nos restringe, nos limita
estamos pasando por situaciones que son difíciles, pero no es porque Él nos quiera destruir, es porque su bondad es tan infinita, su misericordia es tan grande, que entonces Él quiere que nosotros rectifiquemos el camino y entendamos su bondad en medio de la aflicción, en medio de la angustia. No es llorar porque el Señor no me da esto, no es llorar porque, Señor, yo quiero esto, entonces se empeñan en cosas que no, al Señor no las ha determinado para ti. Lo que el Señor no ha decretado para ti no te lo va a dar, y eso no significa que no te ame, al contrario, porque te ama, porque sabe que eso que vas a recibir no te va a llevar por buen camino. Entonces hay situaciones de angustia que en el momento en que las tenemos no nos queda de otra. A veces es como que el último recurso, acercarnos al Eterno. Cuando nosotros tenemos que vivir cerca del Eterno todos los días, nosotros no tenemos que esperar tener una necesidad o tener una angustia o tener un dolor para acercarnos al Eterno, si el Eterno está ahí constantemente. El Eterno siempre está. Entonces ese Wi-Fi celestial tenemos que mantenerlo activo, tenemos que mantenerlo conectado siempre, para que esa relación con el Eterno esté desde el momento que usted abre los ojos hasta el momento que usted se entrega en la noche y duerme. Dice la Escritura en Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En medio de esta observación vemos que dice que el que hace lo malo no viene a la luz, y hay personas que están transitando un camino equivocado. Hay personas que ese sentido común ya les dijo, tú estás caminando por donde no es. Ya esa chispa del Eterno que está en su vida le indicó que la decisión que tomó no fue la correcta. Pero ¿qué sucede? No viene a la luz. Hay cosas que la persona no necesita tener mucho discernimiento para darse cuenta que está caminando por donde no es. Pero dice la palabra que aborrece la luz. Entonces el Eterno pone mensajeros, pone personas cerca, sean familiares, sean autoridades, sean amigos, sea un mensaje por internet. Y la persona que hace caso omiso, cierra sus ojos, se hace loco, e inclusive esas personas que le pueden reprochar el mal acto que está haciendo, llámese resentimiento, llámese adulterio, llámese hurto, llámese enojo, llámese fornicación, llámese mentira. Esas son cosas que todos sabemos que están mal delante del Eterno, que están mal delante de un Creador. Todos sabemos eso. Hay cosas que son demasiado evidentes. Y entonces cuando una persona va a corregirla o va a reprocharle o va a decirle de buena manera, mira, estás equivocado, por ahí no es, ese no es el camino correcto. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona que aborrece la luz también aborrece a estas personas que intentan traerle luz a su vida. La luz, ¿qué es lo que hace? La luz te ilumina el camino. Una palabra, la palabra del Eterno es luz, lumbrera a nuestro camino. No caminamos en oscuridad, caminamos en luz. Y esa luz nos va diciendo por dónde nos debemos direccionar. Entonces, el que está desconectado de su Creador aborrece la luz. Y eso incluye las personas que intentan llevarlo por el camino correcto, o que intenta darle un consejo, o que intenta decirle, mira, estás equivocado. Entonces, dice la palabra que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Usted escucha un consejo de gente comprobada, de gente que estudia la palabra. Porque mire, la palabra se defiende sola. Usted no necesita que una persona defienda la palabra. La palabra del Eterno es una sola. ¿Que tiene diferentes niveles de profundidad? Sí, pero es una sola.
Debido a que existen tantas interpretaciones humanas de la Escritura, han salido tantas religiones. Pero la Escritura es una sola y la palabra del Eterno es una sola. Y la palabra se le entregó a un pueblo que se llama Israel. No hay otro camino. Si usted toma la Biblia y usted la interpreta a su criterio, usted está sacando una religión nueva y una versión de su propia interpretación. Y eso no funciona así. Así no funciona la Escritura. La Escritura es una sola y la palabra, las personas que están estudiando acerca de esa profundidad, acerca de sus originales, son las que lo pueden ayudar con un consejo. Personas que son maduras, personas de pronto que han vivido y pudieran filtrar sus consejos por la palabra. Pero cuando la Escritura dice en la multitud de consejos está la sabiduría, no está hablando de cualquier persona. Está hablando de personas que conocen la Escritura, que han transitado y que pueden por la palabra darle un consejo. Son varios consejos, pero la decisión la toma usted. Mira, él quiere que yo camine en la orilla. No, este quiere que yo dé 3 pasos más. No, este quiere que yo haga 5 pasos más. Entonces, dentro del mismo orden está la consejería. Por eso es que dice la Escritura que tenemos que buscarnos un maestro para que ese maestro nos guíe. Pero ya mucho más maduros, es bueno aconsejarse siempre antes de tomar decisiones que son trascendentales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la sabiduría. Pero si usted se niega, si usted dice no, porque yo sé, porque es mi decisión, porque yo hago con mi vida lo que yo quiero, entonces lamentablemente usted vivirá las consecuencias de hacer lo que usted quiere y no de hacer lo que el Eterno establece. Porque la palabra tiene sus puntos muy literales, tiene sus mandamientos muy literales que no tiene mucho que profundizar. Dice Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Yo me refiero a esta gente que es simple. ¿A qué se refiere lo que es simple? El que dice, por ejemplo, estas expresiones. Cuando se le dice algo, ay, pero es que tú eres muy exagerado. Eso no es así. Cónchale, pero no seas tan radical. La Escritura no es así. Vamos a hacer esto, que el Eterno no nos va a hacer nada porque hagamos esto. El Eterno es bondad, el Eterno es perdón, el Eterno es misericordia. Y comienzan con ese pensamiento simple, ay, no importa, no hagamos chava hoy. O no importa, no le demos gracias al Eterno por la comida, ¿qué importa? Estamos apurados. Esa simplicidad, esa falta de compromiso, es lo que comienza poco a poco, sin darte cuenta, a desconectarte del Eterno y a transitar un camino que no es el correcto, ni que es el camino que el Eterno quiere vivir. Entonces vas construyendo un edificio, vas construyendo una vida con unos pies que son de barro. No estás construyendo tu vida sobre la roca, como decía el Mesías. Estás construyendo tu vida sobre la arena. Y cuando vengan las dificultades, te vas a disolver. Porque dificultades vamos a tener, sea pruebas o sean como consecuencias negativas. Pero si no estás cimentado en la roca, te vas a venir abajo. Lo que construiste se va a caer. Lo que levantaste, ese edificio, esa casa, esa vida, se te va a venir abajo. Porque tomaste el camino que no era el correcto, porque no te aconsejaste, porque no te llenaste de sabiduría, sino que por contrario, lo hiciste con soberbia, lo hiciste por ser una persona simple, por no darle la importancia que tenías que darle a la Escritura, o a lo que habías aprendido, o a lo que estabas aprendiendo. Le hiciste silencio, apagaste el wifi celestial, te desconectaste. Y eso trajo como consecuencia que te desviaras del camino. E inclusive, ni siquiera te planteas la posibilidad de que has tomado un camino equivocado. Ni siquiera has pensado en tu mente que te pudiste haber equivocado. Piensa que estás en el camino correcto. Y cuando la palabra dice que no vienen a la luz, es porque ni siquiera buscan, como dije anteriormente, un consejo, un camino, la paz del Eterno. Cuando uno va a tomar una decisión, la paz del Eterno es
tan importante. El miedo, si te embarga el miedo, si te embarga la tristeza, si tienes sentimientos encontrados, no tomes una decisión. Porque una decisión en medio de la angustia no es una decisión del Eterno. Dice la palabra que la bendición del Eterno no añade tristeza. Si usted está tomando una decisión en medio de la angustia y sin esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no espere que sea una decisión del Eterno. No espere que está tomando el camino correcto. Dice la Escritura en Génesis 35:3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Elohim que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. En este caso vemos a Jacob, que Jacob, los que conocen la historia saben que él fue bendecido por su padre, pero que hubo cierta trama para que él pudiera obtener esa bendición. Luego que él obtiene esa bendición y que su hermano lo está buscando para matarlo, él sale corriendo, su mamá le avisa y él se va a casa de sus familiares. Pero en el camino, el Eterno se le presenta, el Eterno trata con él y dice que el Eterno le respondió en el día de su angustia. Y luego dice el siguiente texto que el Eterno ha estado con él en todo el camino que él ha andado. ¿Por qué? Porque luego él va a casa de Labán, ahí se casa y ahí vivió una serie de eventos que le fueron angustiosos en una oportunidad y en otras oportunidades, bueno, estaba trabajando y estaba haciendo ciertas situaciones que lo ayudaron a ser prosperado. Pero sí vivió sus momentos difíciles. Él sale de la casa de Labán y se presenta entonces en esta situación de angustia porque también Labán va a buscarlo para atentar contra él por ciertas situaciones que también se le presentaron. El asunto es que él dice que en medio de la angustia, cuando él está huyendo, y en todo el camino que él transitó, no significó que él vivió feliz, como todos queremos, felices para siempre. Eso no existe en la Escritura. Tenemos momentos de tranquilidad, tenemos momentos de paz, pero también tenemos momentos de angustia. Y la palabra lo que establece es que aún en medio de la angustia nos podamos gozar, podamos tener paz interior y podamos tener la confianza de que el Eterno está ahí. Porque el asunto es de que mientras nuestra Wi-Fi celestial esté conectado, indistintamente la situación, el Eterno siempre va a estar allí. Dice que Jacob, en medio de la angustia y la persecución que tenía su hermano hacia él se mantuvo confiado en el Eterno lo libró de esa angustia. Luego fue a la casa de su suegro. Todas las cosas que vivió allí, el Eterno lo liberó de esa angustia. El Eterno lo encaminó, lo llevó por donde él quería llevarlo. Siempre él dice, estuviste conmigo en todo el camino que yo he andado. También nos dice el Salmos 7, 14 a 17. He aquí el impío concibió la maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Eterno conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Adonai, el Altísimo. Aquí vemos entonces el caso de David. Recuerden que David fue elegido rey cuando Saúl todavía era rey. Entonces Saúl emprende una persecución contra David para matarlo, para evitar que él asuma el reinado, sino que él quería que su hijo asumiera su reinado y que el reinado se mantuviera dentro de su familia. Sin embargo, el Eterno tomó otra decisión y levantó a David como rey. David comienza a huir, comienza a vivir momentos de aflicción, comienza a vivir momentos de dolor, comienza a vivir en angustia,
que te estén persiguiendo, no solo una sola persona, todo un ejército te está buscando para matarte. Y el Eterno entrega a ese rey en las manos de Saúl, pero Saúl no le hizo nada. ¿Por qué no le hizo nada? Porque él entendió que ir contra una autoridad, aun cuando esa autoridad estaba desechada, es lo que el Eterno demanda. Y él dijo: líbreme el Eterno de levantar mi mano contra el ungido de él, porque Saúl había sido ungido, aunque ya estaba desechado. Él podía matarlo, el Eterno lo puso ahí para que lo matara y él no lo hizo. Él respetó esa autoridad y respetó el tiempo en el que el mismo Eterno lo iba a colocar para ser rey. Ya en lo celestial ya estaba establecido, pero en lo terrenal, para que eso se ejecutara, requería un tiempo. Y David se mantuvo con un corazón íntegro, con un corazón sabio, respetó esa autoridad. El proceso de esa autoridad con el Eterno, ese es asunto de él, de esa autoridad como de cualquier otra persona. Y David lo que hizo fue, entendido de eso, respetó su vida y se fue. Como dice la Escritura, cada quien recibirá lo que le corresponde. El que haga un hoyo va a caer en él y la iniquidad de esa persona va a caer sobre su cabeza. Usted no tiene que tomar venganza sobre la vida de nadie. Usted no tiene que hacer nada en contra de la vida de nadie, porque la palabra lo establece. Solo el Eterno se encarga de todas esas situaciones. Pero aún él, David, en medio de esa angustia dijo: líbreme el Señor de levantar mi mano contra alguien, contra un ungido, en este caso un ungido del Eterno. Y en esa creencia, en esa tranquilidad, en medio de esa angustia, el Eterno nunca lo abandonó, porque esa es la esencia del Eterno. Tener el corazón que el Eterno tiene es tener un corazón perdonador, es tener un corazón sabio, es tener un corazón empático, es tener un corazón honesto, sincero, es entender que las personas se equivocan. Saúl se equivocó, cometió un error, fue desechado, pero no es mi responsabilidad ni era responsabilidad de David hacer justicia en ese caso. Cuando estamos en angustia, con esa angustia que él padeció huyendo, nunca se quejó del Eterno. Nunca dijo: Señor, pero tú fuiste el que me levantaste como rey. Tú fuiste el que me dijiste que yo iba a ser el rey, entonces yo lo puedo matar. No, no lo hizo. Dice que cantó, que alabó, que no se soltó de la mano del Eterno, que clamó. Siempre el Eterno con él, en todo momento y bajo toda circunstancia. Dice el Salmos 119, 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. David se afianzó en la palabra, no se apartó porque lo estaban huyendo, porque estaban en angustia, como hacen uno a veces que se comporta como los niños malcriados. Cuando el Eterno no te da algo, entonces tú vas y te apartas y dices: ay, no, Señor, hoy no voy a orar. No, Señor, yo no voy hoy a estudiar la palabra. Entonces no, porque estoy molesto porque me pasó esto. O no, discutimos con el Eterno, cuestionamos la voluntad del Eterno. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos criaturas. Nosotros somos los hijos. Y cuando vemos a un niño en esa condición, el que es padre, entonces se molesta y dice: este niño sí es malcriado. Igualito dice el Señor de nosotros, que somos unos malcriados. Que en vez de entender que lo que está haciendo es para nuestro bien, pensamos que no, que es un mal que el Eterno nos está haciendo. No, no es así. El Padre nos está salvaguardando, el Padre nos está limpiando, el Padre nos está ayudando a crecer, el Padre nos está impulsando para que estemos cerca de Él, para que nos acerquemos, para que conectemos con ese Wi-Fi. A veces nos quejamos de que Jonás, el profeta que está en la Escritura, le dio la espalda al Señor y desobedeció. Pero es que muchos hacemos también lo mismo. Nos vamos, nos quejamos, damos la espalda y queremos después que nos vaya bien. Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? Que luego que entró al estómago de un pez grande, entonces allí clamó, allí se angustió, allí entendió, ahí rompió la soberbia y el Señor lo quebrantó. Entonces él dijo: Señor, yo te voy a obedecer.
Entonces, hay momentos de angustia, como desde un principio les menciono, que son consecuencias negativas y otras porque simplemente son pruebas. David no tenía por qué pasar esa prueba. Jacob no tenía por qué tener esa prueba que tuvo con su suegro. Y sin embargo, él pasó por ahí y dijo que nunca se había apartado de su camino. David dijo que clamó en medio de la angustia, que alabó, que dio gracia. Esa es nuestra actitud en medio de las situaciones que estemos pasando, en medio de aflicción. El único que nos puede sacar de eso es el Eterno. El único que nos puede levantar es el Eterno. El único que nos puede dar las fuerzas emocionales, las fuerzas físicas y las fuerzas espirituales es el Eterno. Cuando estamos cometiendo errores, cuando entramos en una etapa de oscuridad, cuando necesitamos que la luz ilumine nuestro camino, el Eterno y sus emisarios y sus mensajeros, cuando clamamos por esa salvación llega. No va a llegar al otro día. Tal vez sí, tal vez no. Va a llegar en el tiempo que el Eterno quiere que llegue. Aún haciendo la voluntad del Eterno, como David, como Jacob y como muchos, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por situaciones difíciles. Un hijo del Eterno se mantiene fiel aún en medio de la angustia, fiel a la palabra, fiel a sus mandamientos, fiel al amor, que es difícil. Pablo decía, nos gozamos en medio de las tribulaciones. Eso es una situación muy difícil, pero nadie que está en medio de la angustia, que se aparta de la presencia del Eterno, no puede encontrar paz. Todos encontramos paz, todos encontramos fortaleza, todos encontramos sabiduría, todos encontramos esa conexión con el Eterno cuando estamos en medio de la angustia y queremos una respuesta. La respuesta no tiene que llegar mañana. La respuesta va a llegar en función a la voluntad del Eterno. Pero frente a toda la dificultad, tenemos que evaluarnos. Tenemos que evaluarnos por qué estamos viviendo esto, cuál es la razón, esto es consecuencia de mi proceder, de mis decisiones, o es una prueba. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y si nos fuimos por aquí y no nos dimos cuenta que habíamos cometido un error y pensamos que es una prueba, igual clamar al Eterno, igual acercarnos al Eterno, igual reconectarnos, igual pedirle que nuestra conciencia, nuestro corazón sea limpio, comenzar a estudiar, comenzar a crecer, comenzar a hacer su voluntad. Dice la Escritura en Deuteronomio 4, 29, 31. Mas si desde allí, desde el dolor, buscares al Eterno tu Elohim, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustias y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Eterno tu Elohim y oyeres su voz, porque misericordioso es Adonai tu Elohim, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Entonces, si se cae tu Wi-Fi, si estás en medio de una situación embarazosa, difícil, en medio de una prueba, si tu router interno se apagó, enciéndelo, conecta el cable, prende el Wi-Fi. El Señor nunca te va a despreciar. El Eterno no desprecia un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón que le busca. Y siempre, siempre, siempre va a recibir tu oración y te va a recibir como hijo y te va a abrazar y te va a consentir y te va a proteger y te va a fortalecer. Siempre el Eterno va a estar ahí esperando. Cada situación, el único propósito que tiene el Eterno es acercarte a Él. Que la bendición esté sobre tu vida y que la honra sea siempre para el Padre Celestial.